teníamos planificado. Y en ese orden de ideas, pues nada, excusas nuevamente, gracias a quienes también ¿no? quisieron volver a conectarse. Como lo habíamos anunciado desde hace varios días, en este webinar vamos a hablar específicamente de los estados de información no financiera, de la Ley 11 de 2018 y de cómo se puede a través de APAMBU lograr cumplir con las obligaciones legales que tienen las empresas en materia de información no financiera de manera muy específica. Hoy este webinar va a estar dividido en 3 partes. Les voy a contar de manera muy rápida quiénes somos. Nos parece importante que nos conozcan en este punto sobre lo que hacemos, lo que no hacemos. Luego quisiera hablarles específicamente de la Ley 11 de 2018, de cuáles son esos puntos claves o esos elementos que se deben tener en cuenta para poder cumplir con la ley y cumplir bien sin tener inconvenientes, y que también el reporte de información no financiera pueda ser utilizado para cosas mucho más allá que cumplir con una ley en particular. Y luego Rubén, quien es realmente el protagonista de la jornada de hoy, va a hablar específicamente de cómo se puede hacer un estado de información no financiera, cuáles son los puntos en los que hay que hacer énfasis, cómo, ¿no? Con las herramientas que hemos desarrollado nosotros desde APAMBU se puede cumplir con esta obligación de una manera mucho más fácil, y que cumplir sobre todo no se vuelva el dolor de cabeza que soy para muchas empresas, sino se puede hacer de una manera más fácil. En ese orden de ideas, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas, sobre todo porque mayoritariamente son mujeres quienes se conectan a nuestros webinars, sobre todo a estos. Y nada, bienvenidas. Sobre nosotros, de manera muy rápida, les quiero contar, nosotros somos una empresa que se dedica a desarrollar tecnología, que nacemos un poco de la experiencia que recogemos durante estos últimos 15 años de trabajar como consultores y consultoras para muchas empresas en materia de sostenibilidad en Europa y en América. Llevamos más o menos 15 años trabajando, impulsando este tema, ¿no? Gestionando todo el ciclo desde el proceso de diseñar una estrategia, de alinear la estrategia con los objetivos del negocio, hasta la parte mucho más final, que es todo el tema de reporting y de cumplimiento de obligaciones legales. Nos dimos cuenta que la tecnología estaba muy presente en nuestras vidas personales, muy ausentes de nuestra vida profesional, y desde más o menos 2 años atrás empezamos a trabajar en crear una plataforma SaaS que permitiese hacer una gestión mucho más 360, más fácil, más simplificada en temas de sostenibilidad. Y este es un poco el origen nuestro como compañía. Obviamente todos los temas que todos bien sabemos que han ocurrido desde hace 18, 19 meses, agilizaron mucho este proyecto que teníamos, y hoy tenemos la plataforma que tenemos y el equipo que tenemos gracias a este evento tan desafortunado y a esta cosa tan dolorosa que ha sido COVID para muchos de nosotros y nosotras. Contarles que, pues bueno, somos un equipo relativamente diverso, multicultural. Hay gente en nuestro equipo de diferentes nacionalidades, diferentes edades, diferentes lugares, y eso es algo que nos gusta mucho. Proponemos este tipo de cosas, creemos que esto va alineado con lo que también nosotros proponemos a las empresas que trabajan con nosotros, y de manera muy concreta nos dedicamos a ayudarle a las empresas a cumplir con obligaciones legales que puedan tener en materia de sostenibilidad, en temas de información no financiera, en temas relacionados con todos los retos y toda la legislación en materia de igualdad. Y de otro lado, nos encargamos de ayudarle a las empresas a trabajar sostenibilidad de una manera mucho más estratégica, pero bueno, no me quiero saltar, esto lo cuenta Rubén más adelante. Pero a grandes rasgos, eso somos nosotros, un equipo joven, motivado, que ha tratado de incluir la tecnología en todo este tema de la gestión de la sostenibilidad para facilitarla, y además para poder impulsarla en lugares donde todavía no está tan presente.
Yendo ya a temas mucho más concretos y habiéndoles contado quiénes somos, de dónde partimos y lo que queremos hacer, pues entraré en materia y es hablar específicamente en la Ley 11 de 2018. Como muchos y muchas de ustedes saben, la Ley 11 es un poco resultado de estos esfuerzos que se han hecho en Europa por hacer mucho más transparente y sostenible el ecosistema empresarial. El origen de esto se remonta al 2014, cuando fue aprobada una directiva europea que instaba a los países que hacen parte de la Unión Europea a cumplir o a exigir a sus empresas, sobre todo a las empresas más grandes, eh, reportar temas de información no financiera o temas relacionados con sostenibilidad. En España, la transposición de esta directiva europea se hizo 4 años después, que fue en diciembre del 2018, donde nació esta ley 11 de 2018. Ahí se incorporó al marco jurídico español y si bien fuimos de los países en España en los que más tardó esta transposición de la directiva europea, es importante destacar que España es uno de los países en los que el haber incluido esto en el marco jurídico fue bastante positivo y se hizo de una manera mucho más exigente que en otros países. Es por eso tal vez que muchas de las empresas en España encuentran muchos obstáculos a la hora de poder cumplir con la legislación, porque la legislación es bastante específica, pide una información bastante concreta que en otros lugares muy posiblemente no se hacen. Decirles así de manera eh, digamos, de resumen, España e Italia son estos países que han hecho esta transposición de una manera mucho más exigente para las empresas. ¿Quiénes están obligados a reportar información no financiera? En un principio, la Ley 11 de 2018 exigía que las sociedades, tanto anónimas de responsabilidad limitada como comanditas por acciones, que durante el periodo anterior o el ejercicio anterior tuviesen una media de 500 personas trabajadores y que fueran de interés público o tuvieran 20 millones en activos o 40 como cifra anual del negocio, estaban obligadas. Sin embargo, este es el primer año en el que el requisito se hace mucho más extenso a un mayor número de empresas y ahora son un poco la misma estructura, las sociedades anónimas de responsabilidad limitada o comanditas por acciones, pero que tengan una media de empleados de 250 personas trabajadoras, es decir, pasamos de un pequeño universo de empresas a uno mucho más grande en el último año. Este año tienen que enfrentarse muchas empresas a este reto y que además cumpliesen con la condición de ser de interés público o que durante los ejercicios cumpliesen con alguna de las dos condiciones, que es o tener 20 millones en activos o 40 en el importe neto de la cifra de negocio. Entonces, en resumen, quienes cumplen las sociedades con una media de personas de 250 que sean o de interés público o que tengan 20 millones en activos o 40 en el importe de la cifra anual de negocio. Uno de los temas más recurrentes sobre el cual recibimos consultas todo el tiempo es sobre qué temas y qué información en concreto tenemos que reportar en materia de información no financiera. La ley 11 en esto es bastante específica y también extensa. Exige sobre 6 ámbitos particularmente, que les contaré a detalle un poquito a continuación, que es información general sobre la compañía, temas medioambientales, sociales y relativas al personal, temas de derechos humanos, corrupción y información sobre la sociedad. Más o menos, a grandes rasgos, aquí traté de hacer un listado de esta información que pueda ayudarles a entender qué tipo de información cabe dentro de qué categoría. Sobre aspectos generales de la compañía, es muy importante que en este espacio esté o se describa muy bien el modelo de negocio, las políticas que pueda tener la compañía en cualquier ámbito, en materia ambiental, en materia de diversidad, en materia de gobernanza, se deberán detallar, se deberá tratar de demostrar el resultado de esas políticas, si se ha hecho algún ejercicio de medición de estos planes o políticas que se han desarrollado dentro de las empresas y se deberá hacer una descripción y una presentación de los indicadores claves que se espera
que resuman claramente la actividad no financiera de la compañía. En temas medioambientales vemos temas de gestión, de contaminación, de cambio climático, de economía circular, que es un tema que cada vez cobra más relevancia en España, pensando que, como muchos y muchas de ustedes saben, el gobierno ha lanzado una estrategia de economía circular en los meses pasados y esto, digamos, tendrá una mayor repercusión, pero aquí claramente son temas más de el uso de energías, el uso de materiales, las emisiones que tienen las empresas, ¿no? Todo esto deberá llevarse un registro en la parte medioambiental. En los temas sociales y relativos al personal, pues son temas sociales dentro y fuera de la organización, sobre todo todos estos temas relacionados con igualdad, que son, además de ser un imperativo ético, también son una obligación legal para muchas empresas en España. Ahora empresas con más de 50 personas trabajadoras tienen que cumplir con procesos de auditoría y registro retributivo, planes de igualdad, todo este tipo de cosas. Esta información deberá ser parte del informe de información no financiera. Se deberá hablar sobre el empleo, sobre la calidad del empleo, sobre las brechas salariales, bueno, digamos, todos los KPIs que son claves en materia en este tema, sobre accidentes laborales, bajas, la formación que adelanta la empresa, en muchos temas. Todo esto cabe en este paquete de temas sociales y relativos al personal. En materia de derechos humanos, como no puede ser de otra manera, todo el proceso de debida diligencia que se hace en materia de derechos humanos, es decir, de poder entender la situación de derechos humanos de la compañía, de los contextos en los que opera. Luego también mostrar un poco la situación de derechos humanos en términos más concretos, como las denuncias que se han hecho y el cumplimiento de convenios con la Organización Internacional del Trabajo y, por supuesto, los resultados que se vienen adelantando. En materia de lucha de corrupción, un tema también cada vez más relevante, que tiene cada vez más foco por parte de las autoridades en España, pero también de las autoridades europeas y a nivel global, que es el tema del blanqueo de capitales. Y esto es un poco si la empresa opera en diferentes entornos, dónde se están pagando los impuestos, ¿no? Este tipo de cosas. Y luego, al final, información relativas a la sociedad en la que se habla mucho más digamos, de lo que en un marco de reporting de ESG podría asociarse a los temas más económicos que tiene que ver con la cadena de valor o la cadena de suministro de las empresas, del impacto que tiene, la información fiscal de la compañía, datos sobre los consumidores y demás. A grandes rasgos, sobre estos 6 temas se tiene que hacer algún tipo de reporte o mención en el informe con los estados de información no financiera, de esos 6 temas. Hasta este punto, y tampoco para que esto se convierta en un monólogo, les quiero invitar a que por favor nos dejen sus preguntas si van teniendo preguntas a lo largo de la presentación. Nos las escriban, lo pueden hacer llegar de manera privada a cualquiera, o a Rubén o a mí, o lo pueden poner en el chat público, como quieran. Al final tendremos una sesión de preguntas para que puedan, ¿no? Para que nosotros también podamos ayudarles a solucionar las dudas que puedan tener después de la exposición. No puede que haya temas que se nos queden por fuera o temas que no hayan quedado lo suficientemente entendidos, así que estamos más que abiertos a contestarles. Entonces, les invito a esto. Yo ya voy a terminar y le doy paso a Rubén, que es realmente, como les decía al principio, quien es un poco la estrella en este webinar generalmente, porque es quien enseña cómo se debe hacer esto. Luego, ya habiendo entendido quién tiene que reportar y sobre qué debemos reportar, la Ley 11 de 2018 también hace énfasis en un tema que es muy importante, que son los marcos sobre los que se debe reportar la información. Como muchos y muchas de ustedes saben, en materia de reporting en sostenibilidad hay muchísimos marcos de reporting.
y la ley obliga a que se haga sobre alguno de estos grandes marcos de reporting el reporte final de información no financiera. Hace menciones a los marcos nacionales, por ejemplo, para que tomen algunos ejemplos si quisiesen verlos, la guía de elaboración de informes de las entidades cotizadas de la CNMV, que es quien ha desarrollado una guía muy interesante de cómo hacer reportings en ese tema para garantizar la trazabilidad de la información. Luego los EMAs a nivel europeo y a nivel internacional, tal vez que es con el que están más asociados, es el GRI, que es el marco más común, más utilizado y sobre el que tal vez todo el mundo tiene un poco más de información, o sobre las ISOs. En todo caso, cualquiera que sea el marco que utilicen, deberá ser un marco, digamos, que les permita tener trazabilidad de la información y que sea un marco que les permita acotar la información y que el reporting sea mucho más fácil. Luego, ¿quién supervisa los EINFO? Una vez ustedes han elaborado, han cumplido con estos, no se han encargado de hacer esta medición, de hacer el reporting y de organizarlo en las 6 categorías que hemos visto, pues decirles que, bueno, que hay diferentes entidades que se encargan un poco de hacer el seguimiento de esta información. Primero, entender que no presentar un informe de información no financiera puede tener sanciones económicas que van hasta los 600.000 euros, si no estoy mal, por incumplir la ley. Es decir, es mejor hacerlo y hacerlo bien que no, para evitar este tipo de sanciones. Y sobre esto, digamos, hay una serie de vigilancia, una vigilancia mucho más institucional a nivel gubernamental, que se encarga de en efecto, ver que las empresas que tienen una obligación legal en materia de información no financiera, pues lo hagan y se encargan de hacer la vigilancia. Esto desde el punto de vista más de cumplimiento de la ley, pero también decirles que cada vez hay más ONGs y medios de comunicación que están mucho más atentos y pendientes de que este proceso de reporting de información no financiera o sobre sostenibilidad se haga, y se haga además correctamente. Hay diferentes observatorios que producen información y analizan la información. Y con esto, básicamente lo que les quiero decir es que a la hora de elaborar un estado de información no financiera, es muy importante que cuando lo hagan con alguien que realmente conozca y entienda de temas de información no financiera, para no tener que llegar al punto de o sanciones económicas, sanciones que son mucho más legales, a otras que son más en estar en el spotlight de la opinión pública por hacer algo malo, por decir algo que no es cierto, algo que es impreciso, algo que no es realmente lo que debemos hacer y reportar acá. En ese sentido, nada, pues ahí vamos. Y luego, finalmente, antes de darle paso a Rubén, contarles un poco como el paso a paso o 5 eventos claves que deberían tener a la hora de hacer los reportes de información no financiera. Lo primero es que esta información debe incorporarse en el informe de gestión de la empresa financiera que se realiza año tras año. Es decir, se puede hacer un informe integrado a la información financiera con la información no financiera, y es hacia donde hasta están andando muchas de las empresas hoy, en hacer un único informe. Pero también la ley contempla que se puede hacer un informe con la información financiera y otro con la información no financiera. Pueden ser 2 informes aparte. ¿Cuándo se debe empezar a trabajar este tema? Nuestro consejo es que, al ser un informe que necesita demasiada información previa y trabajada, ordenada, este es el momento de empezar a ordenar los datos, a trabajar muy claramente en buscar la información, en entender ¿no? y en poder encontrar un método adecuado para poder hacer esto, y que esto no se convierta en un dolor de cabeza para los equipos, sino que sea realmente un trabajo satisfactorio de cumplimiento de la ley, pero también para que esta información sirva para cumplir con la ley, pero también para transformar las empresas por dentro. ¿Cuándo se debe hacer este informe?
de EINF básicamente se debe presentar o debe estar listo en los 3 meses siguientes a partir del cierre del ejercicio social. Es decir, la mayoría de las empresas en España hacen sus cierres del 1 de enero del año al 31 de diciembre del año, ¿no? Salvo algunas excepciones que van adelante o atrás, pero la mayoría van del 1 de enero al 31 de diciembre. 3 meses contados a partir de ese momento se deberá presentar el informe. Es decir, se deberá tener listo el informe, perdón. Es decir, el 31 de marzo del 2022, en este caso. El informe debe ser público y gratuito en la página web de la empresa durante 5 años, cuando se debe publicar hasta 6 meses después del ejercicio social. Es decir, debe estar listo en el 31 de marzo del 2022, pero podrá hacerse público en la página web como máximo en junio 30 del 2022. Y luego, otro tema que es muy relevante, los estados de información no financiera, así como la información financiera de la empresa, debe estar aprobado por la Junta General de Accionistas. Es decir, esto garantiza que la información que se ha puesto en el informe está avalada y certificada por las personas que toman las decisiones dentro de la compañía. Y luego, una vez lo han publicado, tendrán siempre la posibilidad, aunque esto no es obligatorio, es algo optativo, podrán ponerlo en un portal de responsabilidad social que ha creado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y ahí básicamente pueden también poner su informe, y en ese lugar pues el ministerio o esta página que cada vez cobra más visibilidad pues servirá para que esto sea mucho más fácil y visible. En ese orden de ideas yo ya no tengo nada más que decir, o sea, creo que aquí hay un resumen muy claro como de los puntos claves. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, veo que ya hay algunas que han hecho, las voy a compartir al final de la presentación. Y ahora quiero darle paso a mi compañero Rubén para que les cuente realmente cómo se hace esto que les estuve explicando. Así que Pues, Rubén, adelante. bueno, gracias, Dan. Mira, volver así los lunes, podemos hacer un webinar porque te iluminaba ya. Te anima un montón empezar así los lunes. Entonces ahora, bueno, Dani nos ha ayudado mucho a contextualizar todo lo que debe incluir, el por qué se hace, qué debe formar el informe. Yo os voy a explicar, en base a este contexto, os voy a explicar un poquito cómo es nuestra plataforma, cómo funciona Pambu y también cómo podemos extrapolar toda la información que nos ha explicado Dani a cómo poder elaborar de forma nuestro informe. En base a lo que nos ha explicado Dani, también nosotros la plataforma la dividimos en dos partes, cogiendo el hilo de lo que nos explicaba al principio Dani. Nosotros venimos de donde venimos, somos consultores en sostenibilidad y somos también una empresa tecnológica que ha unido los dos campos. Entonces, nosotros no nos queríamos quedar solo con la parte de gestión de datos para poder cumplir, con este caso, con los requisitos legales, como puede ser un estado de información no financiera, sino que queríamos ir más allá y verdaderamente que esta herramienta, además de dar función para un cumplimiento legal, ayudase a las empresas a avanzar en sostenibilidad. Y es por eso que, haciendo un rápido resumen, nosotros dividimos la plataforma en dos partes. Una primera parte, que es la gestión de los datos para poder hacer informes, y nos vamos a centrar hoy, como veis, en el de estados de información no financiera, pero como podéis ver en la pantalla, con Apambu puedes hacer muchísimos más informes. Entonces, la base de datos que puedes tener con Apambu no te permite solo hacer un estado de información, que nos sirve muy bien de ejemplo, porque ahora veréis cómo está estructurado todo en base a los diferentes ámbitos. Es el informe que más abarca, con lo cual es informe que más información nos puede proporcionar, pero también podemos hacer todo temas de toda la parte de la parte cuantitativa de los registros de igualdad, de los planes de igualdad, la ley de discapacidad, un informe clave ESG, que esto para muchísimas empresas, sobre todo para las empresas más pequeñitas, que a lo mejor no tienen un volumen de datos todavía importante como para poder tener que elaborar a lo mejor un estado de información no financiera, pues también les puede ir muy bien, pues para ver exactamente una foto de cómo están también. Y después todo lo que son informes a nivel de acción social y a nivel ambiental. Nos sirve muy bien la presentación, por ejemplo, de hoy de EINF, porque con EINF podemos ver
todos los diferentes ámbitos en los que abarca la plataforma y cómo está estructurada también la plataforma, pero veis que es muy intuitivo y muy fácil. Entonces, después la otra parte que también bueno, nos gusta mucho presentar es toda la parte de gestión de tu estrategia, con la cual tú puedes crear una estrategia de sostenibilidad a nivel global, una estrategia de igualdad, una estrategia LGTBI y una estrategia de sostenibilidad ambiental. Después os explicaremos un poquito bien, pero creemos que también es importante no solo utilizar esta herramienta para poder dar cumplimiento con obligaciones legales, sino también para ayudar a la empresa a avanzar en sostenibilidad. Entonces, si puedes pasar a la siguiente, Dani. Ahora os enseñaremos la plataforma, pero un poquito también queremos, ahora que estáis un poquito más contextualizados, ya sabéis lo que hace Apambu. ¿En qué os puede ayudar Apambu? Pues bueno, Apambu, como habéis visto, y ahora os enseñaremos en la presentación de la herramienta, para los que ya hayáis hecho un NAME, para los que estéis este año sea la primera vez que tenéis un NAME, que es un mundo y es muchísima información, muchísimos datos muy dispersos por toda la empresa. Entonces, Apambu lo que ayuda es a organizar toda esta base de datos, a saber dar y organizar cómo poder gestionar estos datos de la forma más sencilla posible, y entonces todo esto se ve traducido en una reducción del tiempo muy considerable. A nivel de costes, pues bueno, pues los que ya os hayáis informado a nivel de diferentes organizaciones de cómo se puede elaborar un NAME y los costes que tiene un NAME, pues veréis que como Apambu, después os enseñaremos, los costes se reducen muchísimo. Un punto muy importante es que alinea la RSC, como vemos aquí, con todos los puntos de la empresa, y entonces es, volviendo a lo que nos explicaba Dani y lo que nosotros queremos hacer mucho hincapié, es nosotros venimos de consultoría, pero queremos ir un poquito más allí. No nos gusta que la empresa de los datos se elabore un informe y después ya está. Creemos que los datos que se están dando en esta serie de informes y en estos reporting son lo suficientemente importantes como para que la empresa verdaderamente se empape y utilice estos datos y esta información que ha ido averiguando a lo largo de la elaboración del informe, pues para tomar sus decisiones, para formar al equipo y verdaderamente que se convierta en uno de los pilares de la empresa. Entonces, yo creo que ahora ya la manera más fácil de poder hacer esto es que os comparta pantalla, y entonces así podemos ver la plataforma aquí. Venga, vamos a ello. Vale. Aquí la tenemos. ¿La podemos ver, Dani? Sí, la vemos bien desde aquí, ¿verdad? Vale. Perfecto, vale. Pues entonces aquí tenemos la primera pantalla, ¿vale? Esto es Apambu, ¿vale? Como os decía desde un principio, nosotros dividimos la plataforma en dos partes. Como podéis ver, la parte de gestión de tu estrategia de RSC, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hemos dividido? Aquí tenemos una primera parte que sería la selección de informes, ¿vale? Y entonces aquí tenemos toda la lista de los informes que podemos realizar con la plataforma. Hoy nos vamos a centrar en los estados de información no financiera, ¿vale? Pero desde aquí podéis ver, como habéis visto en la pantallita anterior, pues todos los informes que podemos elaborar con la herramienta. Y toda la herramienta está dividida y está estructurada en los 5 ámbitos de la RSC, ya sea ambiental, laboral, social, económico y buen gobierno, ¿vale? Un punto también que es importante de aquí, porque verdaderamente en el caso de los AIMF, uno de los casos, de los puntos que más nos encontramos con las personas que elaboran los AIMF y con los equipos que hacen los informes es sobre todo la gestión de los datos, porque bueno, pues son datos muy dispersos, no sabes muchas veces qué tienes que poner, en qué departamento están. De gestión de equipo, me gustaría explicarlo al principio porque también nos ayudará un poquito ya a dar ese punto de tranquilidad de cómo podemos gestionar todos los datos. La plataforma intentamos, y bueno, ya lo veréis ahora de aquí, es muy fácil de utilizar, es siempre muy intuitiva, ¿vale? Y entonces invita a que personas a lo mejor que están muy acostumbradas a poder trabajar con estos temas, a personas que no, puedan hacerlo de forma muy sencilla, muy fácil, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, nosotros podemos crear con nuestra herramienta, podemos tener una persona que se encargue un poquito de la gestión del equipo, ¿vale? Y después podemos elaborar nuestro propio equipo. Pues, por ejemplo, nos iríamos aquí, y sería mi caso, ¿vale? Podemos escoger, vale, tenemos aquí a Rubén, que es la persona que se va a encargar, que nos va a ayudar a diferentes temas a nivel de reporting, pero no todos van a reportar.
Entonces podemos decir que a la persona por ejemplo, en este caso, pues el caso de Rubén, vale, pues mira, a lo mejor Rubén solo tiene que tocar temas de laboral, no tiene por qué tocar temas de ambiental, ni de estrategia, ni de social, ni económico. Sobre todo en el caso de laboral, digamos que los datos a lo mejor son un poquito más susceptibles en cuanto a los datos que se tienen, entonces, bueno, pues no tiene que tener información de esto, de empleados y demás, toda la gente y todo el equipo que esté elaborando el informe. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí podemos gestionar un poquito en cuanto a los ámbitos, las personas que van a colaborar, en qué parte van a colaborar y después también pues dar unos perfiles de diferentes grados, también de diferentes rangos, ya sea de supervisión, de edición o de consulta. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de consulta, pues si después os explicaré con Apambo el informe, el informe sale verificado, pero en el caso de que tuviésemos que externalizar el tema de la verificación, pues por ejemplo podríamos darle de consulta a un consultor para que pudiesen trazar muchísimo más fácil toda la información que ha venido. ¿Vale? Entonces aquí podemos estructurar un poquito. Lo primero es estructurar el equipo. ¿Vale? Entonces ya nos iríamos aquí, ya tenemos el equipo formado, cada uno con sus permisos y entonces nos iríamos a seleccionar informe. Como veis lo que os comentábamos antes, pues todos los informes que podemos hacer con la plataforma y cuáles son los ámbitos que abarca. Por eso decía que el caso de UNEINF nos va muy bien porque podemos ver un poquito de todo. Una vez hemos seleccionado el informe, nos iríamos a volcar toda la información. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, toda la parte de la herramienta la dividimos en los diferentes ámbitos y después los subámbitos de cada uno. Pues, por ejemplo, tenemos el ambiental, tenemos medioambiental, uso de recursos, gestión de recursos, de residuos, perdón, biodiversidad, cambio climático y contaminación. Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Tenemos que importar los de datos. Vamos por aquí. A ver si se nos carga. Vale, perfecto. ¿Vale? Ya tenemos, digamos, el informe escogido, el informe que vamos a hacer. Ya tenemos, en base a la información que ya tengamos, tenemos que volcar la información. La información la podemos volcar de dos maneras. Ya tengamos nosotros un propio sistema operativo, con lo cual se puede hacer una implementación totalmente fácil, porque Apambu ya ha nacido para que bueno, porque no haya que hacer un doble esfuerzo de trabajo y de información si ya se tiene la información en una plataforma, con lo cual mediante accesos API se podría sincronizar Apambu con la plataforma con la que ya estamos trabajando, o después se puede descargar una plantilla Excel que nosotros ya damos, que ahora os los voy a enseñar, para poder rellenar todas estas plantillas y automáticamente subirlas a la plataforma para que ya todas las casillas a nivel de cuantitativo y demás se puedan resolver de forma automática. Entonces, os voy a enseñar ahora aquí aquí la tenemos. Venga. Aquí. Vale, aquí podéis ver, ¿vale? Voy a hacer un poquito más pequeñito, así. ¿Vale? Entonces aquí podéis ver la pestañita de Excel, ¿vale? Donde tenemos que rellenar todos los datos. Como os he dicho, nosotros lo que hemos hecho ha sido pensado para gente que ya lo haya hecho y pensado para gente que sea su primera vez en la elaboración de este tipo de informes. Entonces es todo muy intuitivo y muy sencillo. En la primera pestañita hemos elaborado unas leyendas en la cual te indica los colores que tiene cada una de las pestañas en base a la información o a la importancia de la información que tiene que contener cada uno. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, nos iríamos a la segunda pestaña, la selección del informe, y a partir de aquí ya iríamos a cada una de las pestañitas para poder rellenarlos, ¿vale? Pues, por ejemplo, vemos toda la parte de ambiental, que también es un poquito como la más pesada, ¿vale? Pues podemos ver aquí el tipo de material, si es renovable o no es renovable, y cada uno de los pesos mensuales en cada uno de los meses. Además, aquí los pesos totales también. ¿Vale? Combustibles, el alcance de los combustibles, pues el ámbito, tipo de combustible, renovable, no renovable. ¿Vale? Entonces vemos aquí toda la serie de indicadores que deberíamos rellenar. ¿Vale? Entonces aquí lo vemos también en base a los gases fluorados, electricidad, el consumo de agua. Entonces, es una manera muy sencilla y sobre todo lo más importante es que los datos solo se tienen que colgar una vez, porque cuando los datos ya los tengamos, después podemos utilizar estos datos para elaboración de otros informes en el caso de que lo necesitemos o incluso para ir sacando informes, no sería un caso de un estado de información no financiera, pero si necesitamos X informes o necesitamos información,
la parte que más nos costaba, que era la de tener todos los datos de sostenibilidad, que los tenemos repartidos por toda la empresa, pues están todos en una misma plataforma, con lo cual es mucho más fácil después poder utilizar estos datos en caso que se necesitasen más. ¿Vale? Entonces, ya hemos rellenado... vale. Ya hemos rellenado nuestros Excels. Los Excels, sobre todo, no hace falta que se rellenen enteros y se suban. Se pueden ir subiendo de forma gradual. ¿Vale? De hecho, podemos ver aquí cómo las diferentes personas que participen del equipo pueden ir subiendo cada uno y vemos la trazabilidad del trabajo también, cuándo se ha subido, quién lo ha subido y entonces podemos también hacer un seguimiento. ¿Vale? Entonces, una vez ya tengamos subida la información, volveremos aquí, ¿vale? Y entonces habrá muchísimos datos que ya se nos habrán de forma automatizada puesto aquí. Pues por ejemplo, vemos aquí, a nivel de cuantitativo sí que se nos habrá subido de forma automática mediante las pestañas de Excel, pero después hay muchísimas otras cuestiones que son cualitativos, con lo cual se tiene que hacer un trabajo de redacción. Entonces, pues vemos aquí, pues cómo gestionar la organización los temas medioambientales, pues pum, lo podemos poner desde aquí. ¿Vale? Sobre todo es muy importante que además del texto se puedan subir las evidencias, ¿vale? Para que después a la hora de hacer la verificación del informe sea muchísimo más fácil y verdaderamente se pueda hacer una trazabilidad de esta información. Entonces vemos aquí, pues, por ejemplo, en el ámbito ambiental, pues uso de recursos. Entonces, todos la información que nosotros ya hemos podido subir, pues se nos saldrá de forma automática en forma de texto, en forma de dato, en forma de tablas, ¿vale? Que después automáticamente se nos extrapolará al informe. Uno de los puntos también muy importantes es que pensad que todos los datos y todos los indicadores que tenga la plataforma, como podéis ver aquí, están relacionados con los ODS, con lo cual también es una manera muy clara de ver exactamente, bueno, y también a nivel de comunicación y demás, con qué ODS estamos más, bueno, tenemos más énfasis, en cuál estamos trabajando más y después en cuál tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Vale? Sobre todo, ¿ves? Pues vemos aquí gestión de residuos, ¿vale? Cómo toda la información, bueno, hemos hecho un ejercicio de información, pero la tenemos toda aquí. Entonces, en el caso de que se necesite consultar alguna vez o en el caso de que se tenga que elaborar, en este caso, pues el informe, toda la información está aquí. Entonces, ya tenemos toda la información de los diferentes ámbitos, el laboral, social, económico, buen gobierno. Vamos a descargarnos el informe. Entonces, vamos aquí, descargar informe. Tarda unos 15 segunditos y toda la estructura de nuestro informe con los datos que hemos puesto ya la tendríamos hecha. Entonces ahora voy a enseñaros el informe que así podéis verlo también. Vamos a ello. Aquí lo tenemos, chicos. Vale, entonces aquí tenemos nuestro borrador, ¿vale? Totalmente editable porque entendemos también que bueno, pues la estructura es la que es, pero después hay muchísimas empresas con las que quieren customizar a nivel de imagen o a nivel de información. ¿Vale? Entonces vemos cómo se estructura el informe con una pequeña introducción de quién somos, ¿vale? La carta sobre todo de la persona con una responsabilidad más alta dentro de la empresa y a partir de aquí ya empezamos cómo se ha hecho el traspaso de información en base a la información que hemos subido a la plataforma y cómo se pone directamente aquí de forma automática. Entonces vemos cómo toda la parte, ¿veis? De tablas y demás, todo esto se hace de forma automática. Entonces, verdaderamente es un ahorro de tiempo muy importante. Digamos que después hay una parte de revisión y un trabajo también de redacción si queremos homogeneizar un poquito el mensaje que ya está bastante hecho, pero toda la parte de la elaboración del informe y de picar el informe, todo eso, como podéis ver, se ha hecho de forma automática, ¿vale? Igual que con con otros, pero sobre todo es el caso de los EIF y de los estados de información no financiera, que es digamos, el informe más farragoso, más denso, pues toda esta parte se agiliza muchísimo tiempo, os puedo decir que casi a la mitad, ¿vale? Entonces vamos ahora por aquí. Vale. Uy, ahora, perfecto. Ahora sí, ¿no? Se me ve a mí bien. Sí, ya, perfecto. Se ve. Entonces, viendo que hay varias preguntas, Sí, no, estaba viendo de que hecho había bastantes preguntas. nos han hecho las preguntas, a mí me han hecho unas, no sé si a ti, Sí. y yo también hay un par públicas, pero si quieren vamos a ir respondiendo las preguntas y quien vaya teniendo alguna
alguna duda o quiera ampliar sobre algún tema, pues básicamente pues les vamos respondiendo. Vale, pues voy a empezar con las preguntas que alcancé a anotar acá. Lo primero que preguntan es sobre las multas de no hacer un estado de información no financiera. Y la pregunta, la respuesta claramente es sí. O sea, si no hay, o sea, igual que no presentar información no financiera o los estados financieros que presentan o que tienen que presentar las empresas año tras año, pues claramente tiene unas multas y unas sanciones. La ley no es específica en decir quien no lo presenta tiene 1, 10, 20, 50, 1000, 2000, 100.000 euros de multa, sino lo que dice son dos cosas. Las multas pueden llegar hasta 650.000 euros, que es, bueno, para cualquier empresa esto sería un golpe muy duro, pero también que la multa, digamos, la hace el regulador, o sea, quien tiene que hacer la revisión de este tipo de información, y la multa será proporcional a las faltas o a la falta que haya cometido la empresa a la hora de hacer el reporte. Entonces uno podría pensar que una empresa que hace el reporte, pero no sé, ha fallado en un par de cálculos, bueno, seguramente tendrá una sanción, pero no será la misma sanción que la empresa que deliberadamente no ha querido cumplir con el informe. Otra pregunta que nos hacen, que tal vez puede compartir esta Rubén, es si la plataforma de Apambu está en diferentes idiomas o si solamente funciona en castellano. La plataforma está en 7 idiomas y empezamos a trabajar con diferentes países. Entonces está en catalán, castellano, inglés, francés, italiano y alemán. Vale, sí, genial. Entonces, es decir, como dice Rubén, o sea, la plataforma en realidad está pensada en un entorno europeo, entendiendo que muchas de las empresas que tienen que cumplir con estas obligaciones legales muchas veces están descentralizadas o están desubicadas en distintos países de la Unión Europea. En ese orden de ideas, pues también tener en cuenta que, bueno, pues lo pueden hacer o pueden trabajar en 7 idiomas diferentes, con distintos equipos y demás. Otra pregunta es, no quedó muy claro el tema de los tiempos a la hora del reporting o de presentar el reporte. El primero de ellos es, vale, tienen que distinguir entre dos cosas. El plazo que tienen las empresas para presentar el informe y el segundo para publicarlo. Para presentarlo tendrán 3 meses pasados el cierre del ejercicio del año anterior. Es decir, en la mayoría de los casos tendrán que presentarlo en un documento con la información no financiera o en un documento aparte 3 meses después, es decir, el 31 de marzo del 2022. Sin embargo, la ley establece que para hacerlo público de manera, bueno, público en la página web de cada empresa, como lo exige la ley, tendrán hasta 6 meses. Es decir, presentarlo 3 meses y publicarlo en la página 6 meses. Otra pregunta que nos hacen más sobre Apambu es si el informe que sale está editable o si es un PDF o cómo funciona esto, Rubén. Sí, como hemos explicado, la estructura que nosotros sacamos en el informe es totalmente editable. De hecho, cuando la gente de la empresa ya está elaborando el informe, no ven no ven el logo de Apambu, sino que ven ya está todo customizado, y al igual que la plataforma ya estaría customizada, también estaría el informe, pero es totalmente editable. Genial. La otra pregunta que nos hacen es si la información digamos, que se viene trabajando en los estados de información no financiera quedan cargados dentro de la plataforma. La respuesta es sí. Parte del ejercicio y de la tarea que nosotros queremos hacer como compañía es que, además de cumplir con una obligación legal, ¿no?, las empresas puedan tomar esta información base para tomar decisiones, ya sea para cumplir con informes adicionales que tenga que presentar la compañía en materia de sostenibilidad, los reportings, las memorias o lo que sea que estén haciendo en ese sentido, tanto como para cumplir con la ley, digamos, de manera periódica como lo exige, como es exigido. En ese orden de ideas, sí, la información está precargada y la idea además es que la puedas usar todo el tiempo para poder tomar decisiones y cumplir con cosas más adelante.
Otra pregunta que nos hacen es si la plataforma, Rubén hablaba de cómo se carga la información a la plataforma, si se puede hacer de manera automática. Sí, como habéis visto, podemos hacerlo mediante Excel, o si ya tenemos un sistema operativo, nosotros en las que tenemos ya nuestra información, se puede conectar a Pambu, solo tendríamos que, bueno, que sincronizar los dos sistemas operativos y no habría problema para hacerlo. Exacto, a Pambu, desde su creación, básicamente se decidió que tenía que ser una plataforma abierta, abierta en términos técnicos que todos hemos venido aprendiendo de estos temas, es tener una configuración de tipo API que permite básicamente que nuestra plataforma pueda conectarse con otras que también cumplen con esa condición de API. En ese orden de ideas, quien tenga dentro de sus sistemas de gestión en materia ambiental o laboral o de lo que sea que estén haciendo dentro de la plataforma, incluso temas financieros, si se quisiese hacer la integración, existe la posibilidad de poderlos conectar siempre y cuando todos tengan esta, cumplan con esta condición de tener una persona API. ¿Qué más nos preguntan? Nos preguntan, Rubén decía que la plataforma puede verificar los estados de información no financiera. La respuesta aquí es, Apambu ayuda a las empresas a que el proceso de verificación se haga. Una vez las empresas tengan su estado de información no financiera, deberán buscar un tercero independiente que se encargue de verificar que lo que han puesto en el informe es verídico, es cierto y demás. Nosotros, Apambu como tal, nos saca un sello que dice esto está verificado por Apambu, pero Apambu les puede ayudar a ustedes de dos maneras, digamos, específicamente. La primera de ellas es, nosotros trabajamos en red con un ecosistema de empresas que también se encargan de hacer verificación de estados de información no financiera, que además son verificadores que tienen experiencia, que conocen del tema, porque como les decía al principio, la clave de hacer esto bien es hacerlo con gente que sabe. Entonces nos hemos sentado a desarrollar una red de gente con la que trabajamos, de empresas que tienen experiencia para poder verificarlo. Y la otra cosa es que la plataforma ayuda a que el proceso de verificación sea mucho más fácil. Es decir, no van a tener, o sea, ahorran dinero de un lado en el tiempo y en las horas que ponen en la elaboración del informe, pero también en las horas que va a tener el verificador que usar para revisar la información. ¿Por qué? Porque como Rubén lo mostraba en su exposición, la plataforma contempla que por cada campo, por cada ítem que nosotros estamos destacando, por cada indicador, siempre tendrán la posibilidad de adjuntar evidencias de todo lo que están diciendo. Es decir, si ustedes están diciendo que su contaminación es de tantas toneladas de CO2 al año, pueden poner las evidencias o las políticas que usan en materia de inclusión y diversidad. Todo, absolutamente todo puede ser incluido dentro de la plataforma y toda la información está alojada en la nube, lo que permite que cualquier persona, obviamente autorizada por la compañía, pues pueda consultar la información bajo los permisos y licencias que hayan configurado previamente dentro de la organización. Esto garantiza que, como decía Rubén, pues claramente cualquiera lo pueda consultar y esté muy a la mano y al alcance de cualquier tipo de situación, ¿no? Si tiene que cumplir con la ley, pero también si quieren ir a una reunión y hablar de los temas, no sé, relevantes en materia de su plantilla laboral, pues ahí tendrán la información. Espero que no se me haya quedado nada de momento. No, creo que estas son todas las preguntas. Creo que lo teníamos todo. No veo yo más preguntas por aquí. Vale, pues entonces agradecerles nuevamente el haberse tomado. La verdad me sorprende mucho el número de gente que estuvo registrada en la plataforma en esta conversación, a pesar de que cancelamos y tuvimos que reprogramar. Así que excusas nuevamente, esperamos verles dentro de la plataforma. Aquí es muy importante que también sepan que
pueden entrar, o sea, a la plataforma www.apambu.com. Se pueden registrar de manera gratuita, pueden conocer cómo funciona la plataforma. Nosotros antes de hacer, estamos convencidos que la mejor manera de facilitarle a una empresa que compre algún software o demás es que lo pruebe. Así que les invitamos y les animamos a registrarse, a probar la plataforma y obviamente estaremos atentos a recibir comentarios, sugerencias, no sé, lo que necesiten para poder cumplir con esto, pues estaremos más que dispuestos y dispuestas a, a ayudarles con este proceso. Así que pasados 50 minutos, agradezco su paciencia, el haber estado acá y nos vemos en otro webinar que organicemos. Así que muchas gracias. Gracias, Genial. Rubén. Gracias a todos. Gracias, Dani. Hasta luego. Vale, adiós. Chao.